El Capitán América no me quiere, le enseñaré a Thanos a chasquear los dedos. 71-80 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 71 Quizás este tipo de benevolencia colectiva a gran escala no dure mucho, pero al menos por ahora, los sobrevivientes de Nueva York están unidos. Como resultado, la comunidad actual de sobrevivientes en Nueva York no solo es increíblemente bien educada, científicos, ingenieros, médicos y los ciudadanos bien educados que sobrevivieron, sino también sorprendentemente segura. Pocas personas tienen tiempo para causar problemas. Todos están ocupados reconstruyendo e investigando. ¿Y qué hay del temido problema de la contaminación nuclear? Resulta que nunca se conocen los límites de Tony Stark a menos que lo lleves al límite. 3 días. Solo 3 días. Un dispositivo de purificación y neutralización de contaminación nuclear altamente eficiente, de bajo costo e incluso modular y de rápido ensamblaje surgió de los laboratorios de Industrias Stark y logró una increíble producción en masa. 3 días, incluso con el despliegue inicial priorizado en áreas de producción de alimentos para restaurar el suministro de agua y comida a los sobrevivientes. Vale la pena señalar que el culto universal ahora se ha convertido en una presencia preeminente en Nueva York. Ya sea por el inmenso poder de Rosen, por su profunda impresión, o quizás por el síndrome de Estocolmo, Lord Rosen está a punto de convertirse en el culto de la ciudad, convirtiendo al culto universal en una fuerza familiar en Nueva York. Los portales, aunque útiles para el transporte, no tienen más inconvenientes que el consumo de energía. Pero frente al poderoso Lord Rosen, ¿energía? Los miembros del culto universal afirmaron que, desde el momento en que se unieron, el poder mágico se volvió insignificante para ellos. Ya nadie cultiva el almacenamiento de poder mágico. Todos se centran en cultivar su fuerza mental. Ahora, su fuerza depende de la amplitud de las aberturas al tomar prestada energía. El único inconveniente es que si albergan pensamientos o acciones que traicionen al culto universal o a Lord Rosen, se convierten instantáneamente en gente común. Bueno, basta de ventajas, pero ¿qué hay de las desventajas? Así, Nueva York se reconstruyó a un ritmo inimaginable. Cuando Tony se acercó al abrumado gobierno federal, reacio a asumir esta abrumadora tarea, con un informe de inspección ambiental impecable y el gran plan para el plan de reconstrucción de Nueva York, ambas partes congeniaron casi al instante. Tras el bombardeo, el temor a la radiación había llevado a altos funcionarios a abstenerse de asumir cargos. Así pues, el gobierno federal, con un gesto de la mano, aprobó una ley sumamente inusual. Por una renta nominal, arrendaba los derechos de gestión de la ciudad de Nueva York a Tony Stark y su fundación Ciudad del Futuro durante 20 años. La renta consistía en que Tony Stark sería responsable de resolver por completo el problema de la contaminación nuclear de Nueva York y supervisar la reconstrucción de la ciudad. Por supuesto, todos los ingresos fiscales y los beneficios económicos generados durante esos 20 años también pertenecerían a Tony y su fundación. Era una apuesta arriesgada, pero ante un genio capaz de resolver el problema de la contaminación nuclear en 3 días y un desastre que nadie quería asumir, el gobierno federal consideró que el acuerdo no era un mal negocio. Así, Nueva York, una ciudad destrozada, experimentaba un renacimiento frenético de una forma sin precedentes. Bajo la autoridad de Tony Stark. Nueva York, en lo alto de la Torre Stark. Este lugar ya no era simplemente una residencia o un símbolo de Industrias Stark. Se había convertido en el centro de mando de facto de la Fundación Ciudad Futura. Una enorme pantalla holográfica ocupaba toda una pared, mostrando información en tiempo real sobre el progreso de la limpieza de la radiación en diversas zonas de Nueva York, los planes de reconstrucción, la distribución de la red eléctrica y la asignación de recursos. Los datos fluían como una cascada. Tony Stark, con una camiseta blanca manchada de aceite de motor y sin afeitar, sus ojos brillaban con intensa concentración y emoción. Estaba de pie frente a una compleja mesa de diseño, sus dedos se movían con rapidez, ajustando el modelo de eficiencia energética de un reactor de arco en miniatura, y no dejaba de discutir con los parámetros de la interfaz virtual. No, el efecto túnel cuántico en este lugar sigue siendo demasiado evidente. Si se puede mejorar la eficiencia de refrigeración, Jarvis, trae los datos del sensor del área 7, veré si es un problema con la tolerancia del material, señor, los datos del área 7 son normales. La suave voz de Jarvis sonó. Sin embargo, detecté una fluctuación anormal en la señal espacial.
Parece estar adjunta a un paquete de datos enviado por un comunicador desde los restos Chitauri anteriores, y el cortafuegos acaba de aislarlo. La fuente de la señal no se puede analizar, pero contiene información comprimida y cifrada varias veces. ¿Mensaje basura Chitauri? Tony ni siquiera levantó la cabeza, sus dedos seguían moviéndose rápidamente. Tíralo a la papelera de reciclaje y formatéalo, espera. Se detuvo de golpe, como si hubiera pensado en algo. ¿Paquetes de datos de retorno? ¿No huyó su nave nodriza hace mucho tiempo? ¿De dónde viene la señal de retorno? Sintonízalo y verás, quizá sea la señal de socorro de alguna preciosidad, jaja. Una esquina de la pantalla holográfica cambió de inmediato para mostrar un flujo de datos caótico y distorsionado. Tony frunció el ceño y lo miró fijamente durante unos segundos, luego chasqueó los dedos. Jarvis, intenta descifrar el cifrado. Usa el algoritmo que revertimos del Mindlogipo de Loki la última vez. Intentando, el algoritmo encaja a la perfección. Descifrando, descifrado exitoso. Señor, esto no es una señal de socorro. Esto es, una imagen. ¿Imagen? Tony también estaba atónito. ¿Extraterrestres enviándonos postales con paisajes? Reprodúcela. Al segundo siguiente, la pantalla principal de la pantalla holográfica cambió. En lugar de la esperada escena alienígena, mostraba una imagen en movimiento de alta definición, con un ángulo ligeramente extraño. El interior de un vasto palacio de estilo asgardiano, resplandeciente de oro y jade, pero de aspecto antiguo y profundo. La cámara parecía moverse y esquivar rápidamente. El fondo se llenaba con el rugido de explosiones masivas, el silbido de rayos de energía furiosos y. Una figura dorada con armadura asgardiana, blandiendo una espada larga, enfrascada en una feroz batalla contra un monstruo gigantesco que blandía un hacha sierra. WDF. Los ojos de Tony se abrieron de par en par al instante, sus herramientas cayendo sobre la mesa. Aún más impactante estaba por venir. La cámara giró bruscamente, como si el camarógrafo se viera obligado a dar una voltereta torpe para esquivar el ataque. La vertiginosa escena capturó brevemente una escena en las profundidades de los pasillos. Una enorme figura con armadura antigua, con el rostro resplandeciente de rayos destructivos, atacando todo indiscriminadamente. No muy lejos del destructor, un anciano con armadura dorada, blandiendo la lanza de la eternidad, con el rostro pálido como el papel y un rastro de sangre dorada en la comisura de la boca, era sostenido por una elegante mujer. Su expresión estaba llena de rabia y visible debilidad. En ese momento, la pantalla volvió a temblar violentamente y se congeló, enfocándose en el monstruo gigante enfrascado en una feroz batalla con Heimdall. El gigante, tras recibir un fuerte golpe de Heimdall, retrocedió unos pasos y, de repente, rugió en un lenguaje universal críptico pero apenas audible. Odin. Lord Rosen, te pide, tu hijo, un inútil, que no puedes enseñar. Esas simples palabras parecieron silenciar la pantalla, silenciando a todos los presentes. La pantalla finalmente se detuvo cuando el majestuoso anciano escupió sangre y se desplomó lentamente, el sonido fue amortiguado por la ensordecedora explosión, pero la información crucial ya era ensordecedora. El vídeo terminó y la pantalla reanudó su transmisión de datos. Tony Stark se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. Jarvis, preguntó secamente tras una larga pausa, recuperando la voz. ¿Estás seguro de que esta señal proviene de los restos Chitauri? ¿No será una broma de algún equipo de efectos especiales de Hollywood? La fuente de la señal ha sido verificada mediante 137 pasos y se confirma que son fluctuaciones residuales de un nodo de comunicación secundario Chitauri, señor, confirmó Jarvis. Bueno, si no me equivoco sobre la identidad del anciano de la imagen, entonces a nuestro físico-culturista le debieron de robar en la casa. La recepción de la Torre Stark parecía más un escaparate temporal de tecnología de vanguardia que una recepción. Varios sofás de aspecto caro estaban colocados al azar, rodeados de varias pantallas holográficas flotantes que mostraban fórmulas complejas y diagramas estructurales. El aire estaba impregnado de un ligero aroma a café y ozono. Tony Stark sentía cierta admiración por Thor Odinson. Esta admiración no proviene de su condición de dios del trueno ni de su poder devastador, sino de una cualidad poco común en Thor. Su mente es pura y directa, libre de cálculos complejos. Esto no lo convierte en un ingenuo. Al contrario, Thor posee una intuición y una decisión casi instintivas, cultivadas durante milenios e incontables batallas. Simplemente carece del rigor mental de los midgardianos, que constantemente sopesan y calculan todo.
Esta sabiduría de no pensar posee cierto encanto de locura tácita. Justo cuando Tony fruncía el ceño, preguntándose cómo transmitir el horroroso mensaje de vídeo a Thor sin que el preocupado dios del trueno se pusiera furioso y demoliera su nuevo edificio. Señor, intervino la voz de Jarvis, el señor Thor ha llegado y está aterrizando en la plataforma superior. Lleva a una mujer con signos vitales extremadamente inestables, cuyo estado emocional se indica como extremadamente ansiosa. Justo a tiempo. Tony se levantó de inmediato y ordenó. Jarvis, que el equipo médico prepare un plan de respuesta. Están en el laboratorio de la sección B. ¿Dónde está Pepper? La señorita Potts viene en camino. Tony se apresuró a llegar a la plataforma superior. Al abrirse las puertas del ascensor, Thor levantó con cuidado a una pequeña figura, casi inconsciente, envuelta en una gruesa manta. Jane Foster, del Mjolnir, que aún brillaba con la luz de un rayo. El rostro de Thor, siempre rebosante de confianza y grandeza, ahora estaba lleno de una ansiedad y pánico sin precedentes. Tony. Thor vio a Tony como si hubiera visto a un salvador, con la voz ligeramente temblorosa. Jane. Jane está en problemas. Es terrible. Llamé a Heimdall, pero no hay respuesta. El Bifrost, algo parece ir mal. Solo puedo traerla contigo. Tu tecnología de Midgard, quizás haya una solución. Habló rápidamente, incluso con una ligera incoherencia, revelando que este valiente guerrero estaba aún más asustado de lo que parecía. Tranquilo, grandullón, métela primero. Tony se adelantó de inmediato para ayudar. Juntos, colocaron con cuidado a Jane en la camilla móvil que habían preparado. Justo entonces llegó Pepper. Al ver el estado de Jane, jadeó. Dios mío. ¿Qué le pasa? No lo sé, pero es grave, Pepper. Te lo dejo a ti y al equipo médico, instruyó Tony rápidamente. Pepper asintió de inmediato, demostrando su excepcional ejecución, dirigiendo a los robots médicos automatizados para que escoltaran la camilla con rapidez y fluidez hasta el laboratorio de la zona B. Thor siguió con la mirada la dirección en la que Jane había desaparecido, con los puños apretados, deseando seguirla, pero sabía que allí no podía ayudar y que solo causaría más problemas. Se obligó a darse la vuelta, irritado por la sensación de impotencia. Tony le dio una palmadita en el brazo tenso en señal de comprensión y le entregó un vaso de whisky que había encontrado de la nada. Bébetelo, necesitas calmarte. Jane estará en el mejor cuidado conmigo, te lo prometo. Thor tomó el vaso y lo bebió de un trago. El líquido caliente pareció calmar un poco su ansiedad. Respiró hondo, intentando calmarse. Gracias, Tony. Heimdall nunca había estado así, me preocupa que haya pasado algo en Asgard. La mención de Asgard puso sería la expresión de Tony. Miró a su alrededor y chasqueó los dedos, y las pantallas holográficas circundantes cambiaron de contenido al instante, reforzando la barrera del sonido. Thor, sobre Asgard, sobre por qué Heimdall no te ha respondido. Tony eligió sus palabras con cuidado. Puede que sepa algo. Thor levantó la cabeza de golpe, con sus ojos azules llenos de sospecha. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Tony no respondió directamente, sino que volvió a manipular la interfaz. Jarvis, reproduce el don anónimo. El videoclip grabado por Enano Negro reapareció con claridad ante Thor. La escena representaba el caos en la bóveda de Odín, la feroz batalla entre Heimdall y el Enano Negro, los ataques indiscriminados del Destructor y, finalmente, Odín, sostenido, con los labios teñidos de oro, visiblemente debilitado e incluso furioso, como un cuchillo afilado, atravesando el corazón de Thor. Thor Odinson, el poderoso dios del trueno, se sintió como si lo hubiera alcanzado un trueno, paralizado en su sitio. Su rostro palideció al instante, sus ojos azules se llenaron de asombro e incredulidad, para luego dar paso a una furia desbocada. Sus dedos, agarrando la copa de vino vacía, palidecieron por la tensión. La copa crujió bajo el peso, y finalmente se rompió con un chasquido. Padre. Un gruñido de rabia y pánico brotó de la garganta de Thor. Se tambaleó, casi perdiendo el equilibrio. Asgard había sido invadida. El tesoro había sido saqueado. Heimdall libraba una batalla encarnizada. Y su padre, Odín, el padre de los dioses, resultó tan gravemente herido y humillado por un extraño monstruo. Toda esta información lo golpeó como un tsunami, dejándolo momentáneamente conmocionado y sumido en un estado de confusión. ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Incontables preguntas surgieron en su mente, casi absorbiéndolo por completo. Tony observaba en silencio desde un costado, comprendiendo los sentimientos de Thor.
No lo interrumpió, simplemente le dio a su amigo de Asgard un momento para procesar la devastadora noticia. Tras un largo instante, Thor finalmente jadeó, con sus ojos carmesí fijos en Tony, su voz ronca y urgente. Tony. ¿De dónde salió esta imagen? ¿Cuándo sucedió? La fuente de la señal es extraña. Parece que se adjuntó aleatoriamente a las transmisiones restantes de los Chitauri. Sucedió, no hace mucho, dijo Tony con gravedad. Por eso Heimdall probablemente no pudo responderte. Probablemente estaba ocupado con otras cosas en ese momento. El corazón de Thor se encogió. Algo grave había sucedido en Asgard. Y él estaba lejos, en la tierra, sin poder hacer nada. Un momento después, Pepper regresó sola. Thor prácticamente se abalanzó sobre ella, con las manos curtidas por la batalla temblando de incertidumbre. Su voz sonaba tensa. Señora Potts. ¿Cómo está Jane, Jane? El rostro de Pepper estaba cansado, pero más solemne. Primero dirigió a Thor una mirada tranquilizadora y dijo con tono tranquilo. Thor, no te preocupes demasiado. Jane se ha dormido y sus signos vitales están temporalmente estables. Al oír esto, Thor sintió que la enorme piedra en su pecho se aliviaba al instante. Exhaló un largo suspiro y una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro, pero las siguientes palabras de Pepper la hicieron congelar. Pero, el tono de Pepper se intensificó, su mirada penetrante hacia Thor. No te emociones demasiado todavía. Le hemos hecho los análisis más completos, y los resultados son extraños. No está enferma, Thor. ¿No está enferma? Thor hizo una pausa. ¿Qué es? Es energía, interrumpió Tony. Había recibido el mensaje de Jarvis antes. Sacó una compleja gráfica de análisis del espectro energético y explicó. Una energía inimaginablemente masiva, parasitaria o fusionada en lo profundo de sus células. Solo está temporalmente quieta, como un volcán inactivo. Ninguno de nuestros métodos médicos actuales puede combatir esta energía. Una intervención forzosa solo provocaría una espiral descontrolada, con consecuencias desastrosas. Thor escuchó el tranquilo análisis de Tony. Su recién despertada esperanza fue reemplazada al instante por un pánico aún mayor. No era una enfermedad, pero era mucho más aterradora que cualquier otra. Retrocedió un paso débil, apoyándose en la fría pared, con el rostro lleno de desconcierto y dolor. ¿Cómo pudo pasar esto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Un silencio denso invadió la sala de conferencias. Ante este fenómeno cósmico incomprensible, incluso la brillante mente de Tony Stark sintió una impotencia sin precedentes. Tony contempló la agonía de su amigo, con el ceño fruncido, los dedos golpeando inconscientemente la consola, como en una feroz lucha interna. Dudó varias veces, su mirada oscilando entre Thor y Pepper. La atenta Pepper notó su anomalía y preguntó en voz baja. Tony, ¿se te ha ocurrido algo? Solo dilo. Tony respiró hondo, como si tomara una decisión. Levantó la cabeza, miró directamente a Thor y pronunció un nombre que los dejó atónitos. Quizás, podríamos intentar, contactar a Rosen. ¿Rosen? Exclamaron Thor y Pepper casi al unísono, con rostros llenos de incredulidad. La sorpresa de Thor se tiñó de ira. Contactar al culpable de la invasión de Asgard. Tony, ¿sabes siquiera de qué estás hablando? Pepper, por otro lado, parecía pensativa. Mientras los tres en la Tierra debatían una idea descabellada, una reunión estratégica continuaba entre los tronos, a lo lejos, en el Templo 1. Después de que Rosen propusiera la estrategia de esperar la muerte natural de Odín, el general Corvus Glaive, si bien agradeció su consideración para evitar muchas bajas, se mostró algo insatisfecho con esta estrategia de espera pasiva, como guerrero consagrado a la conquista. Dio un paso al frente, con la voz teñida de duda. Señor, comprendemos su cautela. Pero incluso si Odín cae, ¿quién más en Asgard puede considerarse una fuerza de primer nivel, aparte de Heimdall y el inmaduro Thor? Heimdall es poderoso, pero no insuperable. Thor. No es una preocupación. Para entonces, quizás nuestra legión de obsidiana pueda derrocar Asgard por completo sin siquiera la intervención de padre. No lo entiendo. ¿Qué sentido tiene esperar? Sus palabras reflejaban el sentir de un número significativo de miembros radicales de la Orden Oscura, quienes creían que Asgard, sin Odín, era un cordero para ser sacrificado. Rosen escuchó las palabras guerreras de Corvus Glaive, pero en lugar de disgustarse, una enigmática sonrisa se dibujó en su rostro, como si hubiera anticipado la pregunta. Giró suavemente la copa en su mano, recorriendo con la mirada a la multitud antes de fijarse finalmente en Thanos.
lentamente, pronunció un nombre completamente desconocido para Corvus Glaive y los demás. Entonces, ¿qué hay de Ela? ¿Ela? Corvus Glaive, atónito, lo repetía inconscientemente. Miró a Próxima y Ebon Mau, solo para encontrar sus ojos llenos de la misma perplejidad. Nunca habían oído ese nombre. Justo cuando todos estaban perplejos, Thanos, que había estado escuchando en silencio desde el trono, levantó lentamente su enorme cabeza. Un destello de recuerdo y solemnidad brilló en su único ojo. Su voz profunda, como un trueno, resonó por la silenciosa sala. Ela, la diosa de la muerte, la hija mayor de Odín, la verdadera heredera de Asgard. Las palabras de Thanos hicieron que todos contuvieran la respiración. Incluso Rosen mostró una pizca de sorpresa, como si no hubiera esperado que Thanos lo supiera. Thanos continuó, como si descubriera un secreto cósmico. Eso fue hace mucho tiempo, mucho antes de que me siguieras, e incluso mucho antes de mi tiempo. Odín luchó junto a ella para conquistar los 9 reinos. Eran despiadados e invencibles. Su poder, acompañado de la muerte, es fuerte y griega. Peligroso. Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Entonces, desapareció repentinamente. Hay menos registros sobre ella, y todos la creyeron muerta, inesperadamente, sigue viva. La mirada de Thanos se volvió hacia Rosen. Rosen, ¿quieres decir que Ela sigue en Asgard ahora? Rosen frunció los labios al oír esto. Todavía no, pero ha estado en Asgard todo este tiempo. ¿Está sellada en Asgard? Preguntó Ebon Mau. Pero Rosen no respondió directamente. En cambio, habló con más detalle. Odín y Ela, con voz monótona, como si relatara una epopeya antigua, fueron una vez las espadas gemelas más afiladas en la historia de la expansión de Asgard. Cascos de hierro pisotearon los 9 reinos, y el trono se construyó sobre cadáveres. En aquel entonces, Asgard era una verdadera hegemonía forjada en sangre y miedo. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a quienes escuchaban atentamente. Pero así como el cuchillo más afilado es más probable que corte a quien lo empuña, a medida que envejecía, Odín se cansó de la guerra, y su ambición gradualmente pasó de la conquista al orden y el gobierno. Anhela establecer un reino estable de los 9 reinos, en lugar de un matadero sin fin. Pero Ela, es diferente. Ella aún es joven, aún anhela la guerra y la muerte, incluso su poder proviene de esto, por lo tanto, su deseo no solo no ha disminuido con el paso del tiempo, sino que se ha vuelto cada vez más grande, como si nunca fuera a ser satisfecho. El final que espera ver es que la sombra de la muerte cubra todo el universo, y que la gloria de Asgard se construya sobre huesos eternos. El conflicto de ideas finalmente se convirtió en una lucha mortal por el poder. El tono de Rosen estaba teñido de sarcasmo. Una guerra civil oculta en el reino divino, que determinó el futuro de los 9 reinos. Odín, con su mayor poder divino y griega. Victoria, fue incapaz de aniquilar por completo a Ela, pues Ela, la diosa de la muerte de Asgard, es casi inmortal. ¿Recuerdan el nombre de dominio inicial del sitio web? 55H5. Inmortalidad. Exclamó Próxima, una formidable oponente para la Orden Oscura, que veneraba la destrucción. Indecente, afirmó Rosen. Odín solo pudo usar todo su poder divino para encerrarla en una prisión dimensional aislada, usando su propio poder divino y vida como base del sello. Por eso el poder de Odín ha decaído tan rápidamente en los últimos años. Además de la vejez, mantener el sello es una enorme pérdida. Su muerte, el colapso del sello y el regreso de Ela son inevitables. Los Jadeitas negros estaban conmocionados, en parte por la repentina aparición de Ela, la absurdamente poderosa diosa de la muerte. Por otro lado, venía de Rosen. Ya estaban exhaustos de pensar. ¿Cómo podías, con una edad natural de tan solo 20 y tantos años cósmicos, saber tanto? ¿Cómo podías estar al tanto de secretos tan antiguos y esenciales de Asgard? Incluso de la verdadera causa del menguante poder de Odín y del misterio del sello de la inmortal Ela. Ebon Mau miró fijamente a Rosen, como buscando una pista, pero al final, solo vio una calma insondable. Por primera vez, presentía que quizás Lord Rosen veía más alto y más lejos que su padre, pero ¿era eso realmente algo bueno? Mientras la sala del trono se debatía por Ela, al mismo tiempo, de vuelta en la Torre Stark de Nueva York, Thor, tras una tremenda lucha interna, finalmente no pudo reunir la determinación para contactar con el misterioso y peligroso Rosen. La preocupación por Asgard, la culpa hacia Odín y el orgullo de guerrero asgardiano le dificultaban doblegarse ante un enemigo y pedir ayuda, incluso si era para salvar a Jane. Solo podía depositar sus esperanzas en Tommy y la tecnología de la Tierra, por remotas que fueran.
Sin embargo, el destino pareció ofrecerle un atisbo de esperanza. Justo cuando Tondi y Pepper analizaban atentamente la extraña energía dentro del cuerpo de Jane, intentando encontrar la manera de estabilizarla, una voz llegó a los oídos de Thor. Era Heimdall. Tras un momento de pausa, el rostro de Thor se iluminó de alivio y éxtasis. Heimdall. ¿Me oyes? ¿Qué está pasando en Asgard? Padre, preguntó Thor con ansiedad. La voz de Heimdall se mantuvo firme, pero un atisbo de fatiga y urgencia apenas se disimulaba. Thor, Asgard ha sido invadido, pero la crisis se ha evitado temporalmente. El padre de todo, necesita descansar. No pude responder a tu llamada antes porque estaba concentrado en mantener la barrera contra el enemigo. En resumen, ¿hay alguna mujer de Midgard contigo que haya sido infectada por una energía anormal? Thor se sobresaltó y dijo rápidamente. Sí. Jane Foster. Está grave. La voz de Heimdall rebosaba seguridad. He detectado ese poder, es una entidad extremadamente antigua y peligrosa. Las fuentes curativas de Asgard y las runas de vida en las profundidades del Palacio Dorado podrían suprimirla temporalmente o incluso aislarla. Los métodos de Midgard son ineficaces, tráela de vuelta de inmediato. Excelente. Vuelvo enseguida. Thor estaba rebosante de alegría, como si hubiera visto la luz de un faro en la oscuridad infinita. Colgó la llamada y, emocionado, les dijo a Tondi y Pepper. Asgard tiene una solución. Heimdall me dijo que trajera a Jane de vuelta de inmediato. Tondi y Pepper también dieron un suspiro de alivio. Salvar la vida de Jane era lo más importante en ese momento. Sin más dilación, Thor recogió con cuidado a Jane, aún somnolienta, y volvió a llamar a Heimdall. Esta vez, un rayo de luz del Bifrost atravesó las nubes, envolviendo con precisión la azotea de la torre Stark. Mientras Tondi y Pepper observaban, Thor y Jane desaparecieron en un instante, conducidos de vuelta a Asgard. La luz del Bifrost se atenuó, y Thor se encontró en tierra firme, dentro del familiar salón Bifrost del Palacio Dorado. Heimdall estaba de pie ante el panel de control, con expresión más seria de lo habitual, pero al ver que Thor devolvía a Jane sana y salva, asintió levemente. Rápido. Llévenla a la fuente de la curación. Sin demora, Thor, cargando a Jane, se adentró en el palacio. La sensación de alivio de volver a casa y la esperanza de salvar a su amada olvidaron temporalmente la devastación que Asgard había sufrido recientemente y las heridas de su padre. Pero entonces, una alarma estridente resonó repentinamente por todo Asgard. El estridente sonido de la alarma anunció otra invasión de Asgard, una de gran escala. Mientras tanto, en el cielo distante, más allá del Palacio Dorado, el otrora brillante cielo estrellado parecía estar manchado con tinta espesa. Una oscuridad sofocante se extendió a una velocidad sobrenatural, acompañada de una oleada de energía maligna y escalofriante. La expresión de Heimdall cambió de repente, y un brillo sin precedentes brilló en sus ojos dorados. Miró fijamente el cielo estrellado, en voz baja y cargada de intenciones asesinas. Elfos oscuros, ¿cómo se atreven a hacer esto ahora? Casi al mismo tiempo, un oficial de comunicaciones Chitauri entró apresuradamente desde la sala del trono del Templo 1, trayendo la información más reciente. Gran Thanos. Información militar urgente. Nuestras unidades de reconocimiento han detectado una flota a gran escala reuniéndose fuera de Asgard, aparentemente los elfos oscuros. Su objetivo, se dirige directamente hacia Asgard. Parece que, aprovechan esta oportunidad para lanzar una guerra de venganza. Los generales de Obsidiana, que acababan de digerir la información de Hela, volvieron a quedar impactados por la repentina noticia. ¿Elfos oscuros? Esa raza psicópata que Bor, el padre de Odín, casi exterminó hace miles de años y desapareció durante mucho tiempo. ¿De verdad eligieron este momento para regresar? Las palabras de Thanos dejaron a Rosen sin palabras. Cualquiera puede decir que los elfos oscuros están locos, excepto ustedes, que tienen en la mira a Destino. El hermano mayor, y mucho menos el segundo hermano, pertenece a... Sin embargo, al oír el nombre de elfos oscuros, Thanos, sentado en su trono, una extraña expresión de silencio cruzó su rostro pétreo. Negó lentamente con la cabeza y habló en voz baja. No, próxima. No podemos tratar a los elfos oscuros como enemigos normales. Son, un grupo de locos con los que no se puede razonar. Las palabras de Thanos dejaron a Rosen sin palabras. Cualquiera podría llamar locos a los elfos oscuros, excepto aquellos que aspiran al destino. Es un loco enorme llamando un poco loco a un loco pequeño. ¿Loco? Thanos pronunció esta palabra demasiado terrenal, incluso ligeramente vulgar, dejando atónitos a la Orden Negra.
Thanos pareció darse cuenta de que la palabra era inapropiada, pero claramente no pudo encontrar una mejor descripción. Hizo una pausa y comenzó a explicar, con la voz como si hojeara un viejo volumen polvoriento. Después de escribir esto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio Taiwan Novel Network. Eso fue en un pasado muy lejano, hace tanto tiempo que Odín aún era joven, cuando su padre, el rey Bor, gobernaba Asgard. Los elfos oscuros, una raza nacida en la oscuridad original del universo, bajo el liderazgo de su líder Malekith, creían firmemente que la luz era una enfermedad y que la única manera de que el universo alcanzara la perfección y la tranquilidad definitivas era regresar a la oscuridad eterna. Al oír esto, Ebon-Nimau frunció el ceño. Intuía que algo fallaba en la forma de pensar de esta raza. Thanos continuó. Y la clave para alcanzar este gran ideal es una sustancia ancestral llamada éter. Puede distorsionar la realidad, transformar la materia en materia oscura y anular por completo las leyes de la luz. Para lograr este descabellado objetivo, Malekith y su ejército de elfos oscuros lanzaron una guerra contra los 9 reinos, e incluso las vastas regiones estelares que se extienden más allá. Quieren extinguir todas las estrellas y arrastrar a todas las civilizaciones a la noche eterna. La voz de Thanos estaba teñida de frío sarcasmo. Imagínate qué clase de paranoia autodestructiva es esta. No soy paranoico, al menos no tanto como tú, porque nací para vivir en la oscuridad. Esto no es autodestrucción, se quejó Rosen en secreto. ¿Qué pasó después? Preguntó Gamora, fascinada por la historia. ¿Y entonces? Resopló Thanos. El rey Bor lideró al ejército asgardiano en una guerra brutal en todos los campos de batalla. Al final, Asgard salió victorioso. El rey Bor no solo derrotó a Malekith, sino que, para eliminar la amenaza de una vez por todas, incluso usó el motor del mundo de Asgard para destruir directamente el mundo natal de los elfos oscuros, Svartalfheim. Esto era algo que todos sabían desde hacía mucho tiempo. Incluso la Orden Oscura sopesaba los pros y los contras antes de destruir directamente un planeta. Esto demuestra el miedo y la determinación de Asgard hacia los elfos oscuros en aquel entonces. Malekith y algunos de sus seguidores más fieles lograron escapar, concluyó Thanos. Utilizaron una tecnología especial de hibernación para ocultarse en el universo durante miles de años, evadiendo la persecución de Asgard. Hasta ahora, con Odín gravemente herido, sintieron que había llegado el momento de la venganza y la realización de su ridículo ideal. No, ¿cómo sabían que Odín estaba gravemente herido? Preguntó Thanos confundido. Rosen, tú. Rosen levantó suavemente la fruta que tenía en la mano, como si sostuviera una elegante copa, e hizo un gesto a la multitud, como diciendo: sí, soy tuyo. Tras la narración de Thanos, un extraño silencio se apoderó de la sala del trono. Todos finalmente entendieron por qué Thanos los había llamado psicóticos. Una raza cuyo objetivo final era destruir toda la luz y devolver el universo a la oscuridad. Esto trascendía el ámbito de la conquista o la supervivencia normales. Era pura locura colectiva impulsada por una fe retorcida. Lidiar con semejante enemigo requería extrema precaución, ya que no se guiaban por el sentido común. Ah, y déjame añadir que el éter es la gema de la realidad, dijo Rosen con indiferencia. ¿Qué? Corvus Glaive, el primero en recuperarse de su informe sobre la condición de los elfos oscuros, captó la clave. ¿Entonces la gema de la realidad está ahora en manos de estos elfos oscuros? Sus ojos se encendieron al instante con una luz ardiente. No solo él, sino también Próxima, Ebon-Nimau, incluso Gamora y Nebula, lo comprendieron al instante. Encontrar las gemas del infinito era el objetivo final de la Orden Negra. Si la gema de la realidad realmente está en manos de los elfos oscuros, sería una bendición. Padre. Glaive dio un paso al frente con voz urgente. Si la gema de la realidad realmente está en manos de Malekith, debemos actuar ya. Mientras los elfos oscuros y Asgard estén en guerra, podemos, no está en sus manos. Una voz perezosa interrumpió la apasionada petición de batalla de Glaive. Todos se giraron para mirar al origen de la voz. Rosen. Sin darse cuenta, había sacado una fruta parecida a una manzana, pero que brillaba con la luz de las estrellas, y la mordisqueaba lentamente. ¿No está ahí? Corvus estaba atónito, con el ceño fruncido. Señor, ¿no dijo que el éter es la gema de la realidad? Según mi padre, el éter siempre ha sido el objetivo y objeto sagrado de los elfos oscuros. ¿Cómo sabe que no está en sus manos? Rosen se tragó la pulpa de la fruta, se limpió las manos con un pañuelo y luego habló lentamente. Cuando el rey Bor derrotó a Malekith, ciertamente no lo mató por completo. En cambio, escapó.
Pero el éter también se perdió. ¿Entonces sabes dónde está? Rosen alzó la vista, observando a la multitud ansiosa antes de fijarse finalmente en Thanos. Una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios. Sí, lo sé. Está en posesión de un terrícola en Asgard. ¿Quién? Esta vez, ni siquiera Thanos pudo evitar preguntar. El paradero de la gema de la realidad era demasiado importante como para que no le importara. Rosen escupió su respuesta en voz baja, con un tono tan tranquilo como si dijera que hacía un buen día. Dentro de la novia de Thor Odinson de la Tierra, Jane Foster. ¿Qué? La sala del trono estalló de emoción otra vez. ¿Quién es Jane Foster? Bueno, eso no importa. Lo que importa es saber que está en Asgard. Es increíble, pero considerando las anteriores demostraciones de casi omnisciencia de Rosen y su actual actitud segura, nadie se atrevió a cuestionarlo. Excelente. Los ojos de Próxima brillaron con ferocidad. Eso lo hace aún más fácil. Marcharemos a Asgard ahora. Aprovechando el caos de la invasión de los elfos oscuros, capturaremos a esa mujer y extraeremos la gema de la realidad. Bien. Es el momento perfecto. Corvus Glaive asintió, e incluso Ebony Maw comenzó a calcular rápidamente la viabilidad de un asalto directo a Asgard para capturar a los rehenes. El atractivo de las gemas a su alcance desvaneció al instante las preocupaciones previas de los generales de Obsidiana sobre el contraataque de Hela y Odín. El atractivo de las gemas del infinito era abrumador. Este mundo era un grupo vasto y desorganizado de idiotas. Antes de conocerlos e interactuar con ellos, jamás imaginó que estos 4 hombres tratarían la vida en el campo de batalla como si fuera paja. Este libro se publicó originalmente en Taiwan Novel Network. Por suerte, todavía había una persona seria presente, alto. Justo cuando Corvus Glaive y sus compañeros estaban a punto de darse la vuelta y salir furiosos de la sala del trono para contar las tropas, la voz profunda y autoritaria de Thanos resonó, congelando los movimientos de todos como un hechizo. No miró a sus excitados subordinados, sino que fijó su mirada en Rosen, quien estaba sentado tranquilamente en la plataforma, incluso recogiendo una fruta nueva. Los ojos de Thanos brillaron con un destello penetrante. Rosen, dijo Thanos con calma, por favor, termina tu historia. La gema de la realidad es diferente del Tesseracto. Es un objeto móvil sin apenas registro concreto en el universo. Ahora por fin ha sido revelada, justo a nuestro alcance. Su atractivo es suficiente para abrumar cualquier cordura. Si tienes información más importante, o una trama mayor, habla ahora. De lo contrario, ni siquiera yo puedo reprimir por completo su deseo por la gema. Las palabras de Thanos fueron contundentes. Frente a la gema de la realidad, admitió que no podía mantener la calma. Necesitaba una explicación razonable de Rosen, una que debía esperar, o las naves de guerra de la Orden Negra podrían estar camino a Asgard en un instante. Todos volvieron a mirar a Rosen, pero esta vez, llenos de entusiasmo y agitación contenida. Sosteniendo la mirada de Thanos, Rosen finalmente dejó la fruta a medio comer. La sonrisa cínica de su rostro se desvaneció levemente y suspiró suavemente, como culpando a todos por su impaciencia. De acuerdo, extendió las manos. Ya que están tan ansiosos, entonces terminaré lo que quiero decir. Se levantó y caminó hacia el mapa estelar holográfico en el centro, entre los tronos. Su mirada recorrió el logo de Asgard y la flota de elfos oscuros que se acercaba, y dijo lentamente. Solo ven que la gema está en el cuerpo de Jane Foster, pero olvidaron pensar en 2 preguntas clave. Primero, ¿por qué la eligió el éter? Segundo, ¿creen que Malekith, el lunático que lleva miles de años obsesionado con el éter, no podrá percibir en quién está la gema? Las 2 preguntas fueron como agua helada sobre sus cabezas, lo que calmó al instante a los apasionados generales de Obsidiana, y un escalofrío les recorrió la espalda. Rosen observó el cambio de expresión en sus rostros, revelando finalmente sus verdaderas intenciones. La invasión de los elfos oscuros no es por venganza. Su objetivo principal debe ser recuperar el éter. Y Asgard defenderá a Jane Foster hasta la muerte, no porque sea la amante de Thor, sino porque si el éter cae en manos de Malekith, los 9 reinos se enfrentarán a una catástrofe infinitamente más terrible que la invasión Chitauri. Así que no hay necesidad de que luchemos esta batalla. Asgard y los elfos oscuros lucharán a muerte por la gema de la realidad. Pero entonces, ¿no caería la gema de la realidad en manos del otro bando? Preguntó Corvus Glaive con ansiedad. Rosen se quedó sin habla, y solo pudo agitar la mano, indicándoles que hicieran lo que quisieran.
Con la marcha de los elfos oscuros, la antes bulliciosa sala del trono se quedó en silencio, dejando solos a Rosen y Thanos. A veces no entiendo por qué estás tan ansioso. ¿Cuánto tiempo llevabas buscando las gemas del infinito antes de mi llegada? ¿100 años? ¿200? ¿500? O incluso más, no recuerdo con exactitud, pero desde la destrucción de mi planeta Titán, no he parado. Han pasado casi 1000 años, ¿verdad? ¿Y solo encontraste una? Rosen frunció los labios. Sí, en casi 1000 años, solo hemos encontrado una gema de la mente, e incluso la obtuvimos por accidente. Nos llevó bastante tiempo verificar que era la gema de la mente, el resto del tiempo, no hemos encontrado nada. En ese sentido, somos muy inferiores a ti. Al menos desde que apareciste, en menos de 2 meses, ya obtuvimos 2 gemas del infinito, continuó Thanos, sin dar señales de detenerse. Con tu ayuda, nos acercamos cada vez más al destino, Rosen. Pero precisamente por eso, nuestra ansiedad nunca ha sido tan fuerte, aunque tengas que hacer sacrificios innecesarios. Aunque lo hiciéramos. Rosen pensó que debía estar completamente loco, intentando razonar con un psicópata. Nunca tememos a la muerte. En el camino hacia nuestra meta, cualquier sacrificio vale la pena, incluido el mío. Pero es innegable que tu presencia nos ha dado una confianza sin precedentes, dijo Thanos con calma, mirando a Rosen. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Te lo advierto, no culpes a los demás o te demandaré por difamación. Thanos se había acostumbrado a sus ocasionales peculiaridades. Quizás era más preciso decir que este era el verdadero yo de Rosen. Un joven ser cósmico que se había deshecho de sus cargas. Comparado con el aire calculador que siempre mostraba al hablar de la profecía, esto transmitía una sensación más genuina. Porque de verdad creemos que puedes guiarnos a cumplir este destino. Thanos permaneció en silencio, mirando sus documentos. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Un enorme signo de interrogación volvió a aparecer sobre la cabeza de Rosen. No, amigo, como tú, un camote morado de cejas pobladas y ojos grandes, ¿aprendiste a ser malo tan rápido? ¿Cómo volviste a ser el Acertijo? En la enorme proyección holográfica del mapa estelar en la sala de guerra, el punto de luz que representaba a Asgard estaba envuelto por una densa sombra, que simbolizaba la invasión de los elfos oscuros. Ondas de energía conflictiva se extendían continuamente, indicando que allí se libraba una feroz batalla. El general Corvus Glaive y Próxima Midnight se alzaban ante el mapa estelar como 2 espadas desenvainadas, con los ojos ardiendo de deseo por las gemas del infinito. Ebony-Maw rondaba cerca, sus huesudos dedos recorriendo rápidamente la interfaz informática auxiliar, evaluando los datos del campo de batalla y las rutas de asalto. Incluso Black Dwarf, portando su enorme hacha sierra, respiraba con dificultad, como si estuviera listo para derribar las puertas de Asgard en cualquier momento. El ejército Chitauri está reunido. Informó bruscamente un oficial de comunicaciones Chitauri. Todas las unidades de combate disponibles están preparadas, esperando la apertura del puente espacial. El general Corvus Glaive miró a Ebony-Maw. Las coordenadas espaciales apuntan al cinturón de asteroides en las afueras de Asgard, evitando el campo de batalla principal. Queremos un ataque directo. Los ojos de Ebony-Maw brillaron. Las coordenadas están fijadas. Con el poder del Tesseracto, el puente interespacial es mucho más estable que nunca. Podemos desplegar nuestras legiones directamente en el flanco menos defendido del Palacio Dorado. Pero, ¿qué pasa con Padre? Resopló Próxima. Padre ha consentido nuestras acciones. El plan de los Rosen es sólido, pero con la gema de la realidad tan cerca, la oportunidad es fugaz. Nosotros, los generales de Obsidiana, somos la punta de lanza que despejará el camino para Padre y asegurará la victoria. ¿Cómo puede detenernos el miedo a una amenaza potencial? Sus palabras fueron recibidas con la silenciosa aprobación de Corvus Glaive y Black Dwarf. Su obsesión con las gemas del infinito superaba sus preocupaciones por un contraataque de Hela y Odín. En su opinión, capturar a una mujer parásita en Midgard durante este período caótico sería mucho más sencillo que un asalto frontal a todo un reino divino. Activen el Tesseracto. Abran el puente interespacial. Ordenó finalmente Corvus Glaive. Asgard, a las afueras del Palacio Dorado. El cielo, antes pacífico y resplandeciente, ahora estaba envuelto por las retorcidas flotas de los elfos oscuros. Asgard. ¿Te lo esperabas? Hemos surgido del abismo para vengarnos de ti. Rugió Malekith, anunciando el regreso de los elfos oscuros.
Sin embargo, el pánico y el miedo que Malekith había anticipado, incluso la apresurada respuesta de Asgard, no se hicieron presentes. Por Asgard. Un rugido ensordecedor surgió de las profundidades de Asgard como un tsunami. Recién llegado de su expedición para sofocar la rebelión de los 9 reinos, el ejército asgardiano, aún despojado de la batalla, hervía de furia desenfrenada. Sus hogares invadidos, sus tesoros saqueados, su padre todopoderoso humillado, esta serie de golpes había inflamado la ira de estos valientes guerreros hasta sus cimientos. La invasión de los elfos oscuros les había infundido verdadero miedo. No es que temieran su llegada, sino su huida. Los elfos de la noche se habían convertido en su válvula de escape perfecta. Thor lideró la carga, con el Mjolnir envuelto en truenos. Como el dios del trueno descendiendo del cielo, rugió hacia la nave insignia más grande de la flota de los elfos oscuros. Quienquiera que seas. Pagarás por tu estupidez. ¡Bum! Un enorme rayo, como un latigazo de castigo divino, azotó el escudo de la nave insignia de los elfos oscuros, enviando ondas de energía que se extendieron por el cielo. Por mi padre. Por Asgard. El rugido de Thor resonó en el cielo estrellado. Cada rayo estaba imbuido de una furia desbordante. Siguiéndolo de cerca, la ágil figura de Lady Sif, con su espada larga brillando con una luz fría mientras hendía con precisión una pequeña aeronave de los elfos oscuros que intentaba un ataque sorpresa de baja altura. Tyr, el dios de la guerra, era aún más formidable. Blandiendo su espada con un solo brazo, lideró a los Einherjar más elitistas de Asgard, como un torrente dorado, que se estrellaron directamente contra la posición de aterrizaje apenas establecida de los elfos oscuros. Por donde pasaban, los soldados elfos oscuros caían como trigo segado. La fuerza expedicionaria asgardiana, como un chorro de sangre de pollo, derramó su amor por su patria y su odio por los invasores, lanzándose por completo contra los elfos oscuros. Embistieron sus naves de guerra sin miedo, blandiendo sus armas divinas para desgarrar la armadura enemiga. Las naves de guerra asgardianas surgieron en masa de sus puertos ocultos, su fuego rúnico iluminando la oscuridad. Densos rayos de energía tejieron una red de muerte, envolviendo a la flota de los elfos oscuros. Por un momento, los elfos oscuros tuvieron que defenderse, incapaces de contraatacar. El campo de batalla se volvió unilateral. El poder desatado de los asgardianos superó con creces las expectativas de Malekith. De pie en la sala de mando de la nave principal, observó cómo el índice de energía del escudo se desplomaba, observando cómo su flota se retiraba ante el frenético contraataque de los asgardianos. Su rostro pálido y contorsionado rebosaba asombro e incredulidad. ¿Qué pasa? Gruñó Malekith, con la voz temblorosa de rabia. ¿Cómo están más locos que la Erebor? Fueron ellos quienes destruyeron nuestro mundo. Fueron ellos quienes nos hicieron escondernos como ratas durante miles de años. ¿Por qué parecen incluso más furiosos que nosotros? Malekith estaba un poco abrumado. No era grosero. Admitió que los deseos de los elfos oscuros eran un poco extremos para la vida cotidiana en el universo, pero fueron ustedes quienes nos atacaron en nuestra puerta, volaron el planeta por los aires y casi nos exterminaron. También nos persiguieron durante miles de años, dejándonos apenas con vida. Y todavía se sienten agraviados. Los que están siendo golpeados actúan como si hubieran sufrido una grave injusticia, mientras que los perpetradores actúan como si estuvieran justificados. Malekith sintió que su milenio de sentido común había sido desafiado. Nunca había visto gente tan irrazonable. Asgard era un montón de psicópatas. Además, ¿no se decía que Odín estaba gravemente herido y moribundo? Entonces, ¿quién era ese anciano parado frente al trono en la plaza dando órdenes? No podía ser el tío de Thor, ¿verdad? Maldición de los elfos oscuros engañado. Pero Thor y los guerreros asgardianos no le dieron tiempo para pensar. Impulsados por la venganza y decididos a proteger su patria, desataron el 120% de su fuerza. Cada rayo, cada corte, contenía una rabia desbordante. Los escudos de la nave insignia de los elfos oscuros vibraron violentamente y las alarmas sonaron por toda la cabina. Capitán. La energía del escudo está a punto de caer por debajo de la masa crítica. Se ha perdido más del 30% de la flota de flanqueo. Nosotros, informó un oficial elfo oscuro presa del pánico. Cállate. Interrumpió Malekith bruscamente, con sus ojos carmesí brillando de paranoia. No podemos retirarnos. El éter, lo siento ahí abajo. Tan claramente. Tan cerca. Por el bien de la oscuridad eterna, qué sacrificio tan pequeño.
Miró fijamente el palacio dorado, como si pudiera penetrar las cubiertas y ver a la mujer dormida en el atrio. Fueron las vibraciones únicas emitidas por las partículas de éter las que lo guiaron como un faro, impidiéndole decidirse a evacuar. Curiosamente, los elfos oscuros, a pesar de estar en absoluta desventaja, incapaces de contraatacar y simplemente recibiendo la paliza, permanecieron como blancos clavados en el campo de batalla, soportando el torrente de ataques de Asgard. Sin embargo, los generales asgardianos, ya energizados por su fervor bélico, pasaron por alto por completo esta rareza. Sin embargo, la Orden Oscura, a varias galaxias de distancia, notó que algo andaba mal. ¿Por qué son tan débiles estos elfos oscuros? A este paso, ni siquiera aguantarán hasta que nos reunamos, se quejó un general. Señor, ¿deberíamos seguir movilizando al ejército? Preguntó otro general. Corvus Glaive y los demás sintieron un ligero dolor de cabeza por un momento, pues todos creían que quizás Asgard podría resolver la situación antes de que aparecieran. Justo entonces, Ebon-Nimau exclamó suavemente. Algo anda mal, a pesar de las grandes pérdidas y la completa supresión, la flota de los elfos oscuros en la proyección no se disolvió ni se retiró como se esperaba. Permanecieron obstinadamente atrapados en el espacio aéreo exterior de Asgard. ¿Qué esperan? Preguntó Ebon-Nimau, desconcertado. Son completamente incapaces de contraatacar, pero se niegan a retirarse. ¿Tienen algún otro as bajo la manga? Sigan reuniendo fuerzas y esperen nuestras órdenes. Sí, mi señor. En las afueras de Asgard, las llamas de la guerra teñían el cielo crepuscular de un ominoso rojo púrpura. El rugido de los cañones de energía, el choque del metal y los gritos de los guerreros se entrelazaban en una sinfonía furiosa, sacudiendo las inmutables murallas doradas de Asgard. Thor, el dios del trueno, era como un núcleo de trueno en medio de las olas embravecidas. Cada golpe del Mjolnir desataba una cascada de relámpagos que impactaba ferozmente contra la nave insignia de los elfos oscuros, una montaña flotante. Los tres guerreros asgardianos y las legiones lideradas por Sif formaron una formación de batalla en las murallas de la ciudad y el puente. Una densa barrera antiaérea, como una cortina de lluvia dorada, intentaba mantener a raya al coloso. Incluso Odín, el padre de todo, se encontraba en lo alto del observatorio más alto, con el Gungnir en la mano. Con su único ojo, agudo como el de un águila, comandaba personalmente esta batalla defensiva que dependía de la dignidad de Asgard. Todo el poder del reino asgardiano parecía cautivado por la intrépida nave insignia, que avanzaba bajo el feroz fuego. Todos estaban a flor de piel, con la mirada fija en la amenaza externa. Sin embargo, bajo este estruendo hirviente, las mazmorras en las profundidades de Asgard parecían otro mundo. Allí, solo había un silencio gélido y eterno, y el tenue resplandor de las runas mágicas verdes en las paredes, iluminando el rostro de Loki, un complejo tapiz de emociones. No estaba atado con grilletes como los prisioneros comunes, ni su rango de movimiento se limitaba a esta celda supuestamente lujosa. Más que un encarcelamiento, era más como un castigo indefinido impuesto por Odín. Se reclinó en el diván de piedra, lanzando cosas para pasar el rato. Un leve temblor en el exterior despertó su curiosidad. ¿Qué insensato e imprudente había venido a Asgard para causar problemas otra vez? Lo supo esta vez. El ruido era serio. De repente, un crujido como de cristal al romperse, mezclado con el apagado crujido de una roca, resonó desde las profundidades de la mazmorra. Loki se incorporó al instante, su expresión lánguida desapareció, su mirada se agudizó por la alerta. Se movió en silencio hacia el borde de la celda, mirando a través de la barrera mágica en dirección al sonido. Era la zona donde se encerraba a los criminales más peligrosos. No hace mucho, un guerrero asgardiano llamado Algoritmo, que albergaba un profundo resentimiento hacia el gobierno de Odín, fue arrojado allí. En ese momento, una aterradora y siniestra onda de energía de color rojo oscuro se extendió desde esa dirección. Las pupilas de Loki se entrecerraron levemente. Vio la jaula que una vez había aprisionado a Algoritmo, sellada con sólido metal Uru y poderosa magia, ser destrozada desde dentro por una fuerza imparable. La figura de Algoritmo se expandió rápidamente bajo la creciente luz roja, y su piel, antes oscura, se convirtió en un hierro al rojo vivo. Sus músculos se abultaron y las grietas de las venas de energía se extendieron por su cuerpo, emitiendo un aura destructiva. Con un rugido sordo, destrozó la última barrera de un solo puñetazo. Piedra maldita, murmuró Loki para sí mismo. Hombre culto, conocía el aterrador poder prohibido de los elfos oscuros.
Algoritmo había completado inesperadamente su transformación dentro de la mazmorra, convirtiéndose en un guerrero maldito con un poder comparable, o incluso superior, al de un guerrero asgardiano común. Los ojos de Algoritmo, encendidos de odio, miraron a los demás prisioneros, sobresaltados pero incapaces de escapar debido a su profundo confinamiento. Entonces, con pasos pesados, corrió hacia la salida de la mazmorra. La alarma resonó en el corazón de Loki. Una feroz batalla se libraba afuera, y tal cambio ocurría adentro. No podía ser casualidad. Inmediatamente comprendió la gravedad de la situación. Sin dudarlo, Loki levantó la mano. Una tenue aura mágica verde se formó en la punta de sus dedos, y rápidamente formó una pequeña runa de comunicación. Un símbolo que Thor le había dejado en secreto, eufemísticamente llamado por si acaso, pero quizás una torpe expresión de la profunda reticencia de Thor a romper por completo su hermandad, a pesar de la prohibición explícita de Odín. La runa parpadeó un par de veces, conectando con Thor, que luchaba en el frente. Thor. La voz de Loki era inusualmente apresurada, carente de su habitual alegría y calma. Una explosión ensordecedora y la respiración agitada de Thor resonaron al otro lado de la línea. Loki. Asgard ha sido invadida. Ahora no es momento de hacer tus trucos. La voz de Thor estaba llena de impaciencia, y era obvio que la batalla estaba en pleno apogeo. Escucha. No tengo tiempo para bromas. Loki habló rápidamente. Algo ha sucedido en la mazmorra. Un algoritmo ha activado la piedra maldita, se ha transformado en un monstruo y se ha liberado. Thor aplastó con un martillo un pequeño caza que cargaba y rugió. ¿Y qué? Los guardias asgardianos se encargarán de él. Esa enorme nave de afuera es la verdadera amenaza. ¿Puedes pensar con claridad? La piedra maldita era un tesoro incluso entre los elfos oscuros, desaparecidos hace mucho tiempo. Loki prácticamente apretó los dientes. Esa nave de afuera ha sido extraña desde el principio. Ha resistido un ataque feroz de Asgard, y está claramente al borde del colapso, pero ni se retira ni contraataca con todas sus fuerzas. Simplemente absorbe toda la potencia de fuego como un blanco fácil. ¿Es normal? Sí, esta pequeña magia de comunicación era solo uno de los muchos dispositivos que Thor dejó atrás. Por supuesto, también existía una pequeña magia de vigilancia que podía ver el mundo exterior. Hizo una pausa, intentando despertar la mente de Thor, que no quería pensar. Está llamando la atención, Thor. Atrayendo toda la artillería, a todos los soldados, a ti e incluso a tu padre. Su único propósito es crear un caos enorme y concentrar la atención. La huida de Algoritmo fue definitivamente planeada. El interior de Asgard es ahora el lugar más peligroso. Regresa de inmediato. Sin embargo, Thor se había sentido abrumado por la pasión por la batalla y la responsabilidad de proteger su patria. Sumado a la profunda crisis de confianza en Loki, estas palabras le sonaron completamente diferentes. Basta, Loki. Interrumpió Thor con enojo, con la voz cargada de rabia y decepción. Loki, ¿por qué nunca maduras? Estás intentando usar tus mentiras y trucos otra vez. ¿Intentas engañarme para que abandone el campo de batalla? ¿O quieres verme desertar del frente como un desertor? Te digo que no. Los guerreros de Asgard están sangrando, y nunca los abandonaré por otro de tus engaños. Estúpido y testarudo. Maldijo Loki con frustración. Esta vez sí que va en serio. Ya te he oído suficiente decir esta vez sí que va en serio. Los guardias se encargarán del problema en la mazmorra, y tú, quédate quieto. Thor no le dio oportunidad de explicarse, cortando la comunicación bruscamente. La runa de comunicación se atenuó y se hizo añicos en las yemas de los dedos de Loki, desapareciendo en diminutas motas de luz verde. Loki se miró las yemas de los dedos vacíos. Un destello de frustración cruzó su rostro antes de desvanecerse en una fría mueca de desprecio y resignación. Caminó hasta el borde de la celda, sintiendo la violenta energía que aún persistía tras la partida de Algoritmo y escuchando el fuego de artillería exterior, que no había disminuido en absoluto, sino que se había intensificado. Murmuró: bueno, Gran Thor, lucha con todas tus fuerzas. Espero que para cuando te des cuenta, el corazón de Asgard no haya sido vaciado. Aunque estuviera vacío, ¿qué tenía que ver con él? En fin, el siguiente heredero era Thor, no él, ¿verdad? Justo cuando la nave principal de los elfos oscuros absorbía con éxito todas las defensas de Asgard, creando el caos máximo, una pequeña nave de asalto, perfectamente oculta por tecnología de camuflaje avanzada, se deslizó silenciosamente a través de la brecha en las defensas de Asgard, como un fantasma.
Usando hábilmente el volumen masivo de la nave principal y la distracción causada por la explosión de energía como cobertura, evitó la feroz batalla frontal y, como una gota de tinta que se desliza en agua clara, aterrizó precisamente en un patio o helipuerto relativamente aislado en las profundidades del complejo asgardiano. Casi al mismo tiempo, la nave de guerra camuflada, aprovechando el poder incomparable otorgado por la piedra maldita, aplastó a los guardias interceptores dispersos y llegó precisamente allí. Una escotilla se abrió, revelando a varios compañeros guerreros malditos, que emergieron rápidamente y se unieron al algoritmo transformado. Algoritmo no, ahora debería llamarse guerrero maldito, asiente al comandante principal de los elfos oscuros. La feroz batalla en las afueras de Asgard continuaba, con el rugido de truenos y explosiones como un redoble implacable, martillando los corazones de cada guerrero asgardiano. Sin embargo, este estruendo ensordecedor no podía ocultar la amenaza aún más letal y silenciosa que se extendía dentro de Asgard. La deducción de Loki era completamente correcta. El objetivo de los elfos oscuros nunca había sido una confrontación directa con Asgard. La enorme nave insignia era simplemente una exhibición deslumbrante para atraer la atención. Las verdaderas serpientes ya habían explotado el caos para infiltrarse sigilosamente en los rincones más vulnerables de Asgard. Su objetivo era claro e inequívoco. Jane Foster y el antiguo poder que fluía en su interior, lo suficientemente poderoso como para devolver los 9 reinos a la oscuridad eterna. El éter. La ambición de Malekith nunca se extinguió, y con la confirmación de la reaparición del éter, ardió como aceite caliente, alimentando un ataque aún más feroz. La visión de devolver el universo a la oscuridad los impulsó a orquestar esta meticulosa operación de decapitación. Como fantasmas en las sombras, los guerreros malditos, liderados por algoritmo, avanzaban velozmente por los pasillos del magnífico palacio, ahora relativamente desierto debido a la guerra externa. Parecían conocer el funcionamiento interno de Asgard como la palma de su mano, su ruta dirigida hacia el santuario interior donde se sentaba la diosa Frigga, donde Jane se albergaba y protegía. Algoritmo, la encarnación del guerrero maldito, era ahora una imparable máquina de destrucción. Ni siquiera necesitaba empuñar un arma. Sus puños, imbuidos de poder maldito, cada golpe tenía la fuerza de derrumbar montañas y hacer añicos rocas. Los ocasionales guardias asgardianos intentaron detener al grupo invasor, pero su coraje palideció ante la abrumadora disparidad de poder. Los escudos de acero se retorcieron y se rompieron como papel bajo los puños de algoritmo, y los valientes guerreros salieron volando fácilmente, estrellándose contra las paredes doradas, sin saber su destino. Con cada escuadrón de guardias eliminado, las defensas del palacio se debilitaron. Aunque se había dado la alarma, la gran mayoría de las tropas estaban atrapadas por la nave principal en el exterior. Los refuerzos internos parecían insuficientes, incapaces de formar una red de interceptación eficaz. En la mazmorra, el rostro de Loki palidecía cada vez más. Un hechizo de detección adicional que había lanzado antes en silencio, como una marca invisible, se aferraba a algoritmo. A través de este hechizo, aunque no podía verlo con sus propios ojos, podía sentir claramente la energía destructiva de algoritmo, atravesando los muros del palacio a un ritmo constante y letal, dirigiéndose directamente hacia una sola dirección: el dormitorio y los aposentos privados de la reina diosa Frigga. No, no. Loki perdió la compostura. Sentía como si una mano helada le apretara el corazón, casi deteniéndolo. Había malinterpretado las intenciones del intruso. En su mente, ¿qué objetivo podría ser más valioso que Frigga, la reina diosa de Asgard y una de las hechiceras más poderosas de los 9 reinos? Creía que los elfos oscuros pretendían asesinar el corazón mismo de la familia real, desmantelar por completo el mando y el pilar espiritual de Asgard. Y su madre estaba en peligro. Thor. Thor. Respóndeme. Loki activó frenéticamente su magia de comunicación una vez más, con la voz estridente y distorsionada por el terror. Han ido a los aposentos de la reina madre. La tienen en la mira. Idiota, regresa. Pero solo oyó un silencio sepulcral. Al otro lado de la línea, Thor, quizás demasiado absorbido por la feroz batalla como para prestar atención, o quizás creyendo que se trataba de otra estratagema de Loki para desmoralizarlo, había cortado por completo el canal de comunicación desde la mazmorra. Los gritos de Loki cayeron en oídos sordos, sin siquiera una pequeña señal. Bastardo. Hombre imprudente. Matarás a mi madre. Loki golpeó desesperadamente la robusta jaula mágica. Energía mágica verde salpicaba bajo sus puños, pero no podía ceder ni un ápice.
Las restricciones impuestas por Odín no eran algo que pudiera romper fácilmente. La sensación de impotencia casi lo consumió. Poseía la sabiduría del dios del engaño, dominando todo tipo de magia, capaz de sembrar la agitación en los 9 reinos. Sin embargo, ahora, atrapado en ese diminuto espacio, observaba con impotencia cómo perecían sus seres más queridos. La percepción, transmitida a través de la magia de reconocimiento, se hacía cada vez más clara. La energía furiosa del algoritmo había alcanzado su objetivo. Entonces, una explosión aún más poderosa. Eran las ondas de la batalla, la turbulenta colisión de la magia y el poder maldito. Loki pareció ver la cruel escena. Su grácil y poderosa madre, blandiendo hechizos, intentando protegerse, pero bajo el poder absoluto de los guerreros malditos y el asedio de los elfos oscuros, en su percepción, la cálida y poderosa fuerza vital de Frigga titiló como una vela al viento, y luego se desvaneció rápidamente, casi extinguida. No oro, si no fuera por sus acciones anteriores, dejándolo prisionero aquí, impotente para ayudar, si Thor le hubiera creído, innumerables si le roían el corazón como serpientes venenosas. La imagen de su madre yaciendo en un charco de sangre casi lo volvió loco. En la desesperación, la mente humana puede vagar por los rincones más increíbles. Las manos de Loki se aferraron con fuerza a la barrera de energía de la prisión, sus uñas se volvieron blancas por la fuerza. Su mente corría a una velocidad sin precedentes, buscando un atisbo de esperanza. Prisión, prisión, prisión. Estas palabras, como una llave, abrieron de repente una puerta a recuerdos polvorientos. Recordó a los Chitauri, la batalla de Nueva York, y al hombre llamado Rosen. Recordó su último y milagroso poder. El culto omnisciente, la fe, las plegarias respondidas, aunque Loki no sabía nada de su magia. Afortunadamente, Asgard contaba con su propia fe y magia basadas en el sistema del árbol del mundo. Aunque él prefería la ilusión y el engaño, había incursionado en los principios y hechizos pertinentes. En ese momento, era como un hombre que se ahogaba aferrándose a una última gota en medio de la tormenta. Ya no rezaba a Odín ni clamaba a Thor. Reunió todos sus pensamientos, desechando el orgullo del dios del tramposo, dejando solo la súplica más pura de un hijo. Movilizó su conocimiento de la magia basada en la fe. Aunque desconocido, su poderosa base mágica le permitió construir un canal de oración específico en su corazón. Desconocía el nombre honorífico específico de Rosen, ni las enseñanzas completas del culto universal. En lo más profundo de su alma, gritaba frenéticamente ese nombre una y otra vez. Rosen. Rosen. Quien quiera que seas, donde quiera que estés. Por favor, salva a mi madre. Détenlos. Pagaré cualquier precio. Mi magia, mi conocimiento, mi libertad, incluso mi vida. Solo sálvala. Por favor. Este grito desesperado trascendió los límites del espacio, trascendiendo las dimensiones convencionales, provocando una sutil onda en una misteriosa red de fe. Lo mágico de la fe es que la distancia no significa nada para ella, ya que normalmente transmite oraciones a través de una dimensión determinada, transmitiéndolas al objetivo a través de la persona que reza. Afortunadamente, Rosen no estaba dormido en ese momento. Desde que se convirtió en el objetivo de la fe del culto universal, esta era la primera vez que sentía una oración tan poderosa. Porque los creyentes normales, guiados por los pensamientos divinos de Caecilius, no se atrevían a perturbar a su Dios. Esta sensación era verdaderamente maravillosa, y Rosen respondió con alegría a la plegaria del otro. Seguidores del culto de Vientiane? ¿Qué pasa? Un destello de sorpresa cruzó la mente de Rosen, presentiendo la intención del otro. ¿Salvar a mi madre? Amigo, ¿eres Chen Xian? ¿O es un negocio tan grande como a cualquier precio? Eso es lo que me resulta familiar. Curioso, Rosen siguió el hilo de la plegaria y proyectó un pensamiento. Dios del engaño, ¿de verdad eres tú? Sintiendo la inexplicable profundidad de ese pensamiento, Loki se sobresaltó primero, y luego se sintió abrumado por el éxtasis. Había acertado. El otro había respondido de verdad. Loki explicó rápidamente su identidad y la situación. Soy Loki, Loki Odinson, el gran dios Rosen. Por favor, salva a mi madre. No se molestó en considerar el peligro que esto suponía. Como si buscara un salvavidas, respondió apresuradamente en su mente. A cualquier precio. Rosen. Mi madre, la reina de los dioses Frigga, está siendo asesinada por los elfos oscuros. No puedo detenerla. Por favor, ayuda. Después de esto, puedes tomar lo que quieras, siempre y cuando yo lo tenga. ¿Asesinada la reina de los dioses?
No pudo evitar sumergirse en sus recuerdos. Parecía como si tal complot hubiera ocurrido, francamente, sus recuerdos de la Tierra eran de hace una vida. Ya le costaba recordar con claridad la trama de los Vengadores, no, se dio cuenta tardíamente. No sabía cuándo empezó, pero parecía haberse convertido en Doraemon. Siempre que estaba en apuros, recurría a Rosen. Iron Man también, Thanos también, y ahora Loki también, en trance, no pudo evitar dudar de sí mismo. ¿Acaso no era un villano? En la mazmorra, la desesperada plegaria de Loki fue escuchada. El contrato está establecido. El precio, lo discutiremos más tarde. Las palabras de Rosen aún resonaban en su mente, y una tenue energía mágica, como una semilla, atravesó la conexión de la fe. Este rastro de poder se convirtió en una coordenada perfecta. Al instante siguiente, la luz de la mazmorra se atenuó por un instante, como absorbida por una presencia invisible. Entonces, sin previo aviso, una figura apareció fuera de la celda de Loki. Era Rosen, con un atuendo incongruente con el opulento estilo de Asgard. Un atisbo de emoción cruzó su rostro mientras observaba su entorno y a Loki, prisionero en su interior. No esperaba que mi primera visita a Asgard fuera a la mazmorra, y verte, pero son todas las ilusiones en tus mazmorras de Asgard tan impresionantes. Es una pena que la iluminación sea un poco deficiente, comentó Rosen. Con un gesto de la mano, la robusta jaula mágica se derritió silenciosamente, como hielo y nieve al sol. Loki no se molestó en maravillarse de la facilidad con la que el otro grupo había roto la barrera de Odín, ni se molestó en negociar. Salió corriendo, gritando con entusiasmo. Rápido. Mi madre, Frigga. Está cerca del puente fuera del palacio. Siento que se le está agotando la vida. Guía el camino, dijo Rosen sucintamente. Loki inmediatamente creó una ilusión para ocultar su paradero. Aprovechando su profundo conocimiento del terreno de Asgard y su intuición para las marcas de reconocimiento, guió a Rosen, evitando batallas esporádicas y zigzagueando rápidamente por el aire. Pronto, encontraron a la diosa, Frigga, tendida en el suelo bajo un puente ornamentado que conectaba el complejo principal del palacio. La realidad era tal como Loki la había imaginado, o incluso peor. El rostro de Frigga estaba pálido como el papel, respiraba débilmente. Una horrible herida se extendía por su hombro, y una energía roja oscura se aferraba a la herida, el poder de la maldición. Esta energía, como un cáncer en sus huesos, devoraba continuamente su fuerza vital. Aunque no murió de inmediato, estaba claramente incapacitada e inconsciente. Rosen se agachó, examinando el estado de Frigga, con una ceja ligeramente levantada. La maldición de la elfa oscura, es interesante, pero solo un poco. Extendió un dedo, con una poderosa energía arremolinándose a su alrededor, y tocó suavemente la herida maldita. Habiendo dominado casi todos los textos de la colección de la secta universal, Rosen debería tener al menos 9 métodos para curar a la reina diosa. Sin embargo, esos métodos requerían inscribir complejos circuitos mágicos o una variedad de materiales inusuales. Así que decidió usar su mejor habilidad, venciendo al enemigo con fuerza. Una oleada masiva de energía mágica disipó con fuerza la energía roja oscura que se extendía obstinadamente. Si bien la tasa de intercambio entre la maldición y la energía podía ser de hasta 1, 10,000 o incluso 100,000, no se podía vencer la debilidad de un bando. La vida de Frigga fue salvada temporalmente, pero permaneció extremadamente débil e inconsciente. Tenemos que sacarla de aquí y encontrar un lugar seguro para que se recupere, miró Loki con ansiedad. Los sonidos de la batalla a lo lejos y los rugidos de los guerreros malditos que se acercaban indicaban que ese lugar no era seguro. Rosen miró a Frigga, luego a Loki, y de repente un pensamiento siniestro lo asaltó. De acuerdo, el cliente es el rey. Te llevaré a otro lugar. Pero aquí, chasqueó los dedos y una fuerza invisible envolvió a Frigga. Su cuerpo se volvió transparente gradualmente, desapareciendo finalmente, evidentemente teletransportado por Rosen por algún medio desconocido. Entonces, Rosen lanzó un hechizo sobre el rastro persistente de la presencia y la sangre de Frigga en el claro. La luz se distorsionó, y un cadáver idéntico al de Frigga, incluso con la pérdida precisa de su fuerza vital, apareció en el mismo lugar, tendido en un charco de sangre. Loki estaba atónito, confundido por las acciones innecesarias de Rosen. ¿No quieres ver la expresión de Thor cuando vea esto? Le añadirá un poco de dramatismo, dijo Rosen con indiferencia. Loki se quedó atónito. Esta era la broma perfecta para Thor. Esto le dolería más que matarlo. De repente sintió que Rosen no era tan malo como había imaginado.
Después de todo, salvó a su madre y le gastó una broma a Thor. ¿Qué clase de malvado podría odiar a ese idiota de Thor?